Hoy tenemos la oportunidad de hablar con Iciar del Campo. Hola Iciar, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Pues muy bien también. Muchísimas gracias por concedernos este ratito para conocerte y para conocer tu profesión y la empresa para donde trabajas. Sí, gracias a ti. La verdad es que me sorprendió mucho la invitación y estoy segura que vamos a pasar un rato agradable como la primera vez que hablamos. Seguro que sí, y aprender muchísimo de todo lo que nos vayas a contar. Bueno, para presentar a Iciar, para el que no la conozca, diremos que bueno, ella es traductora, experimentada, que ha pasado además por puestos de dirección y gestión muy importantes en varias empresas y que actualmente es Global Operations Strategy Manager, esto lo estoy leyendo, en Montero Traducciones. La primera Exacto. pregunta obligada es, ¿qué es eso de un Global Operations Strategy Manager y a qué se dedica en una empresa de servicios lingüísticos? Bueno, pues sí que es verdad, Alfonso, que yo creo que el cargo no suele ser muy habitual en las empresas, sobre todo aquí en España, pero yo estoy convencida que independientemente del tipo de empresa, ya sea de servicios lingüísticos o de otros servicios, siempre hay una persona que realiza la labor que yo hago, a lo mejor con otro nombre, pero en mi caso mi labor consiste principalmente en que una vez que la dirección ha establecido su plan estratégico, yo ayudo pues a diseñar, organizar e implementar diferentes estrategias que ayuden a todos los departamentos a alcanzar los objetivos a medio y largo plazo que nos hemos marcado en ese plan estratégico. Es así de sencillo. Es un trabajo muy gratificante porque al fin y al cabo siempre he estado muy ligada a puestos relacionados con la gestión de proyectos o selección de recursos de traducción y sin embargo en esta ocasión tengo que trabajar con todos los departamentos porque al final unos objetivos se consiguen como equipo y el plan estratégico se alcanza como equipo. Entonces me permite moverme mucho por todos los departamentos para conocer cuáles son sus necesidades, los recursos con los que cuentan y ver si todos juntos nos estamos alcanzando esos objetivos. Sí que es verdad que cuando trabajaba en gestión de proyectos me centraba mucho en lo inmediato, en el día a día y sin embargo desde un puesto de gestión de estrategia a nivel global al final tu visión es más a medio y sobre todo a largo plazo. Lo de global también se refiere a que trabajas también con proyectos o con clientes que están repartidos por todo el mundo, ¿entiendo bien? Sí, sí, efectivamente. Por un lado es la visión global de trabajar todos como equipo. Muchas veces Ah, siempre tiene que haber una relación entre los diferentes departamentos. Siempre ha habido esa relación entre el departamento de producción y el departamento comercial, pero en mi caso va más allá. Incluso desde el departamento de administración hay una labor muy importante y global sin duda. Estamos presentes en toda la geografía internacional. Afortunadamente las tecnologías nos permiten alcanzar a diferentes clientes y afortunadamente ese boca a boca nos permite también que nuestros propios clientes nos lleven hasta otros países. sí, sí. Como hemos dicho al presentarte, trabajas para Montero Traducciones. Uh-huh. ¿En qué campo se especializa Montero o abarca absolutamente todo? Bueno, nosotros nuestra especialidad diría que es la traducción de documentación relacionada con la propiedad intelectual principalmente, pero sí que es verdad que trabajamos en otras especialidades como puede ser salud o legal. Nosotros te comentaba la primera vez que hablamos que somos una plantilla muy grande de traductores. Yo diría que somos más de 30 traductores en plantilla que se centran mucho en la propiedad industrial, pero también en otras áreas. Y en cuanto a servicios, sí que es verdad que al principio nos centrábamos en ofrecer traducciones, que era lo que sabíamos hacer, pero la propia necesidad de nuestros clientes nos hacía ver que necesitábamos ofrecerles otro apoyo en servicios lingüísticos que eran necesarios y por eso hace ya unos años se creó un departamento específicamente para poder gestionar otro tipo de necesidades, desde interpretaciones simultáneas y consecutivas a una transcripción o maquetación. Ah, genial. Y algo que ahora, cuando has dicho que sois 30 personas, o bueno, por lo menos, En ¿tenéis traducción. contratadas esas 30 personas en la oficina? Bueno, hay muchos de ellos que trabajan en remoto.
Ahora todos, pero sí, somos una plantilla muy grande en Brunete, que es donde estamos localizados, y tenemos un personal interesante que cubre diferentes especialidades de traducción. La verdad es que las conversaciones que tenemos al tomar el café pueden ser muy especializadas, complejas. Podéis sacar un máster de las conversaciones de café, podéis sacar un curso de experto de máster, ¿no? Efectivamente, Jope. Sí, dependiendo porque de... es muy interesante que lo comentes, porque mi siguiente pregunta iba un poco por ahí. Nosotros hemos hablado anteriormente y me contaste una cosa que me parece muy interesante, y es que Montero, al contrario que a lo mejor hacen otras empresas, contrata especialistas en distintos campos de especialidad, por ejemplo, a un biólogo para traducir textos de biología, Ujú, y los forma para que adquiera habilidades lingüísticas, ¿no? Para traducir. Y claro, mi pregunta es, efectivamente. ¿esta estrategia funciona, ¿no? Os da buenos resultados? Nos funciona, sí, sí que es verdad que tiene muchas implicaciones, pero hay alguna documentación que realmente por su nivel de especialización, hay patentes que tú las lees y realmente tiene que ser una persona especializada en la materia y licenciada en ella la que pueda realizar ese tipo de traducción. No olvidamos, somos una empresa de traducción de servicios lingüísticos que evidentemente esas personas necesitan además una formación en traducción y eso es lo que nosotros aportamos. Al final, la estrategia es buena porque conseguimos traducciones que son correctas lingüísticamente, claras, pero que respetamos el nivel de especialización que tiene el original. Como decías, yo soy traductora de formación y en algunas ocasiones que he ayudado a preparar algunos de los textos que reciben nuestros traductores, los leo y yo personalmente creo que incluso documentándome nunca llegaría a entender lo que están traduciendo. Y muchas veces mandas una traducción y felicitas al traductor por estar capacitado para traducir un texto tan especializado. No es en cualquier caso el único tipo de perfil que tenemos en Montero. Muchos de nuestros traductores efectivamente son licenciados en algunas materias, biología, química, ingenieros, pero luego tenemos también nuestros traductores licenciados en traducción y que demuestran una capacidad para especializarse tremenda. Tenemos suerte porque al final nosotros como traductores una de las formaciones que recibimos es aprender a cómo documentarnos, dónde encontrar fuentes de información que sean fiables y en ese sentido Montero tiene una ventaja impresionante porque muchas de esas fuentes de información son nuestros propios compañeros en el departamento de traducción. Entonces, tenemos una relación muy estrecha con nuestros colaboradores externos también y ellos mismos aprovechan estas fuentes de información que tenemos y que para nosotros es un valor añadido a la hora de ofrecer este servicio a los clientes. Tenemos una gran garantía de conocimiento especializado. Claro, claro, ¿no? Por eso cuando hablabas de la hora del café es realmente así, es que tienen que ser conversaciones de muy alto nivel, ¿no? Entre Exacto, sí. traductores, entre especialistas en distintos campos. La verdad que me parece una aproximación, un enfoque muy, muy interesante. Para mí cuando me lo contaste, novedoso, ¿no? Porque, bueno, sí, es invertir un poco el orden, ¿no? Claro que después entiendo que vosotros tenéis vuestros procesos para que una vez se termina una traducción, pues se revisa, ¿no? Y también, o sea, Efectivamente. no hay Sí, ningún sí, problema. ahí la labor del gestor de proyectos también es imprescindible e importante porque nosotros tenemos una filosofía en la que es muy importante que el gestor de proyectos tome el suficiente tiempo al principio para analizar bien todo lo que va a pasar en el proceso. No nos gustan las sorpresas por el camino, intentamos evitarlas y por eso hacemos mucho hincapié en ese tiempo de análisis y en ese análisis la labor que hacen a la hora de decidir quién es el perfil correcto y qué fases va a pasar el trabajo es esencial. Sí, totalmente de acuerdo. Yo me dedico un poco también en la empresa para la que trabajo a gestionar proyectos y sí, sí, sin duda el elegir bien los perfiles, el establecer de forma clara los distintos pasos para cada proyecto es fundamental, ¿no? El trabajo del gestor de proyectos es fundamental. Hemos hablado de Montero
Y ahora voy un poco más a tu vida como traductora o como profesional en la industria de la traducción, porque llevas 17 años en la industria de la traducción. Y te quería preguntar, porque claro, has visto en 17 años, has visto muchísimo, ¿cuál crees que es el futuro de nuestra industria? ¿Ves a las máquinas haciendo nuestro trabajo? Las veo, pero no las veo haciendo todo el trabajo. Y yo creo que es positivo que lo hagan. Sí que es verdad que en nuestro trabajo diario, en el sector de los servicios lingüísticos, hay muchos procesos que se pueden automatizar, ya no solamente en lo que es la traducción, desde buscar un término rápidamente en una base de datos terminológica o pasar un control de calidad con una herramienta automática que el tiempo que yo puedo invertir en revisar 100 páginas, las cifras, es muchísimo mayor que el que va a hacer una máquina. Entonces, son necesarias, nos ahorran tiempo, nos ahorran muchos errores también y lo positivo que tienen es que al final nos permite a nosotros los humanos centrarnos en esa parte de calidad que esas máquinas nunca van a aportar. Y además nuestro sector evoluciona muchísimo. Los servicios que ofrecemos las empresas de traducción nada tienen que ver con lo que ofrecíamos hace años. Entonces, ese lado creativo de aportar más al servicio que tú ofreces al cliente, la máquina nunca lo va a hacer. Necesitamos la cabeza para diseñar, para pensar en nuevas estrategias y servicios y en eso la máquina no tiene nada que hacer contra nosotros. Pero sí que es verdad que ahora que lo mencionas, 17 años, que tampoco es tanto, pero yo recuerdo que cuando empecé en la gestión de proyectos, recién se empezaba con las herramientas de traducción asistida. Y yo me acuerdo que todos decíamos, bueno, era una lucha muchas veces el poder asignar un proyecto que tenía traducción asistida. Y tú, Alfonso, esa discusión ya quedó atrás hace mucho tiempo y muchas veces cuando viajo con un compañero mío, Fernando de Castro, que es director en Montero, nos llama la atención que en los congresos que ya se hacen a nivel europeo e internacional ya no se habla de las herramientas de traducción asistida, se habla de la traducción automática que lleva ahí ya mucho tiempo y que siempre se hablaba con ellas con temor y esos temores los vamos superando, van entrando en nuestro día a día y mañana será otra cosa, que genial que salga lo antes posible, mientras Sí, que sí, nos no, ayude. totalmente. Y creo que como tú bien dices, esto va a ir avanzando, hay que adaptarse a las nuevas circunstancias que hay y aprender de ellas y sacarle un beneficio, no a nuestro favor. Por ejemplo, con las herramientas de traducción automática, que como tú dices, llevan ya muchos años y se utilizan en las instituciones desde hace muchísimos años. Claro, ahora se han mejorado con la inteligencia artificial, con estas redes neuronales, todo esto. Pero sí, claro, al final nuestro trabajo puede que en cierto sentido se convierta más en poseditores, digo, el que se dedica más a la Sí. traducción, Ujú. realmente en traducir. Pero sí, también estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, ¿no? La parte creativa la veo que por lo menos a corto o medio plazo es muy difícil que una máquina la haga bien. Yo no le daría un texto de marketing o de transcreación a una máquina Efectivamente. para que lo haga. Sin embargo, sí que he visto buenas traducciones, relativamente buenas, en lo que se refiere a traducción técnica, ¿no? O sea, que hay algún texto que es bastante más cerrado y donde la terminología o donde hay que mantener más la literalidad, creo que ahí las máquinas hacen un trabajo un poquitín mejor. Pero bueno, todavía Sí, dista de ser, sí, de ser bueno. nos da un tiempo extra. Yo creo que muchas veces los traductores, alguna vez que ha podido haber una incidencia, pues uno de los temas que más se tratan es que no llegue a tiempo, necesitaba más tiempo. Pues probablemente apoyándote en tecnología ganes ese tiempo extra que tú necesitas para tu control de calidad final. Entonces es algo positivo. Yo creo que incluso si están y nos acompañan, casi mejor. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Tengo tres preguntas más. ¿De qué proyecto te sientes más orgullosa o un proyecto que te haya planteado una dificultad tan grande que cuando lo hayas resuelto te hayas sentido de, guau, aquí he triunfado? Bueno, Pues
Pues son muchos proyectos, Alfonso, pero Claro. orgullosa yo creo que desde que trabajo en Montero hay muchos trabajos que se hacen de forma altruista para ayudar a la gente. El gestionar, por ejemplo, una interpretación médica para un niño en un hospital en otro país que está necesitado, pues al final haces ese trabajo con una actitud incluso diferente. Y complejos, pues nos está pasando algo curioso, pero positivo, y está siendo complejo y que con esta situación que estamos viviendo ahora de confinamiento bueno, se está tratando mucho, además ahora en LinkedIn muchos servicios de interpretación están pasando a modalidad remota. Y está siendo complejo porque por un lado algunos intérpretes todavía no están del todo familiarizados en cómo podían hacerlo, lo están solventando muy bien y luego también la complejidad con los clientes, porque sí que es verdad que la interpretación en su modalidad remota ha estado ahí desde hace tiempo, pero siempre ha habido muchos clientes que han preferido tener al intérprete cerca, al técnico de sonido al lado y hace relativamente poco, yo creo que hace 2 semanas, tuvimos un cliente que estuvo a punto de cancelar un servicio porque decía, no, preferimos esperar, pero esperar a día de hoy tampoco tiene mucho sentido. Y al final organizamos una interpretación en la que el intérprete entraba en la reunión de web meeting con 12 personas que estaban en diferentes sitios. Era una reunión súper importante para esta farmacéutica, se hicieron ensayos, estuvieron en contacto con nuestros técnicos para un poco resolver las dudas técnicas y también para su propia tranquilidad. Entonces está siendo complejo en ese sentido, el lidiar algunos servicios en los que hay un miedo de fondo. Está siendo complejo, pero está siendo positivo porque está dando cabida a un servicio que a lo mejor la gente no se había planteado hasta ahora porque no era tan necesaria y es una gran alternativa. Entonces, en ese sentido estamos lidiando esa complejidad. Cuando hay un miedo por en medio, siempre todo es más complicado para todas las partes. Sí. Sí, casa esto con lo que estábamos diciendo, ¿no? De adaptarse a las circunstancias. Ahora son las que son con el tema de la pandemia. Y sí, ¿no? Hablábamos también con Ana López Escobar, que es intérprete, y nos comentaba precisamente de esto de la interpretación remota online y las dificultades que plantea, ¿no? O sea que, bueno, también por otro lado habla muy bien de vosotros porque si habéis sabido solventar esa situación. Me gusta mucho que además digáis el tema de hacer ensayos, que yo lo considero también fundamental, ¿no? No vas a ir a una reunión con un cliente importante ahí sin haber preparado previamente el sistema. Y sí, sí, está muy bien, obviamente. Habla muy bien de vuestra capacidad de gestionar proyectos, sobre todo de esa Gracias. envergadura, ¿no? De 19 Sí, personas hablando allí e sí, sí, interpretando. sí. Claro, las condiciones técnicas de cada uno era diferente. Luego nuestra habilidad técnica también ante una situación de me quedo desconectado de la reunión es diferente. Entonces, bueno, pues ha sido complejo en ese sentido, en gestionar el desconocimiento a lo mejor, pero el resultado ha sido muy positivo y nos ayuda a avanzar en un servicio adicional con más seguridad, sin duda. Sí, sí, totalmente. Yo creo que esto además irá creciendo, se irá mejorando y probablemente también irán surgiendo, no sé si cursos para que los intérpretes sepan gestionar mejor este tipo de servicios, ¿no? Porque Ana, por ejemplo, nos comentaba el hecho de que cuando estás interpretando en cabina, pues tienes a tu otro compañero al lado que Exacto. te presta ayuda, que te da información. Claro, ahora al trabajar de forma remota, un intérprete puede estar en una ciudad, el otro en otra, lo cual esos problemas pues hay que buscar cómo solucionarlos, ¿no? Pero sí, esto es un reto, una oportunidad de crecimiento también. Está bien Exacto. que lo comenten, me gusta saber de eso. Otra de mis preguntas es, para realizar tu trabajo, ¿qué apps o webs o herramientas eh, consideras que son imprescindibles para ti, que no podrías vivir sin ellas hoy en día? La primera, sin duda, para mí es nuestro sistema de gestión. Nosotros trabajamos con XTRF
que es una de las múltiples plataformas que hay para gestionar online, para mí es como el super colega eficiente, el que lo sabe todo, el que te da informes a primera hora de la mañana, a la mitad del día para saber el estado de la producción o las entregas que están sufriendo algún tipo de dificultad. Es una maravilla. Como te decía, gran parte de mi trabajo implica tener un conocimiento de lo que está pasando en todas las áreas. Entonces, XTRF me permite tener al alcance esa información y todos los compañeros lo agradecen. Ha sido una herramienta que nos permite tener información en tiempo real de lo que está ocurriendo en todos los departamentos, no molestar tanto a la hora de pedir información a otra persona y sin duda me encanta este colega. Me encanta. La segunda, y a lo mejor te puede resultar curioso, pero yo creo que todos nosotros cuando empezamos a trabajar por la mañana abrimos todas esas aplicaciones con las que vamos a estar trabajando. Y para mí una de ellas es LinkedIn. De hecho, la primera vez que estuvimos en contacto, Alfonso, lo primero que hice fue escribir tu nombre. Y te voy a explicar el motivo, porque para mí es una herramienta súper útil. Lo primero por poner cara a alguien. A mí, si ya la firma no viene con una cara, voy a buscar esa cara. Y luego puede ser hasta maniático, pero me gusta mucho ver cómo esa persona se presenta en LinkedIn, porque si yo veo que es una presentación extensa, pienso que puedo escribir a esa persona, a ese cliente, por ejemplo, con una presentación más extensa, pero que si es muy escueto en su presentación, a lo mejor si yo me extiendo, ya ves que yo escueta no soy, pues no va a llegar también el mensaje. Entonces es como una forma de conocer la personalidad que hay detrás de ese correo y una estrategia a lo mejor también mía para intentar enfocar mejor el tipo de respuesta que tengo que dar. Entonces LinkedIn sin duda. Me parece Y súper la tercera, inteligente, lo que estás comentando. ojo, pues es que antes era prof, o sea, para mí, antes de que surgiera LinkedIn o que cogiera esta magnitud, iba a buscar a los traductores. Ahora tengo la posibilidad de además también buscar a clientes potenciales o colaboradores en otras ramas. Me parece súper útil. Conoces muchísimo por la presentación. Y la tercera te hubiera dicho Xbench, pero a día de hoy, por las circunstancias que estamos viviendo, te diría que Teams, para poder estar conectada, ya no tanto a nivel individual con mis compañeros, pero como equipo, el poder hacer una reunión. Ayer, por ejemplo, acababa una compañera en el departamento técnico que era becaria, pero nos parecía muy frío despedirnos diciendo en un correo hasta luego, buena suerte, que vaya muy bien, gracias por todo. Entonces, ha hecho una labor tan inmensa que en Teams nos ha facilitado el podernos unir como equipo y darle la despedida que se merecía, sin duda. No, genial. Pues mira, esa última herramienta, la verdad es que no la conocía, pero buscaré un poco para saber un poco más de ella. Así que Sí. genial. Y ya la última pregunta es para todo aquel que esté empezando ahora en la industria de la traducción, visto tu carrera. Y una cosa que me parece muy interesante es bueno, que una persona que se haya formado como traductor no tiene que trabajar como traductor, sino que hay muchas salidas posibles. ¿Qué le recomendarías en cualquier caso a alguien que esté empezando ahora o que esté buscando su hueco en la industria? Me encanta esta pregunta, Alfonso. Y te voy a decir por qué. Porque yo mi consejo sería, bueno, serían dos consejos. El primero de ellos sería que intenten buscar una empresa en la que hacer sus prácticas. Que busquen bien esa empresa, que intenten averiguar con otros estudiantes que hayan estado allí si al final han recibido la formación que necesitaban. Yo creo que una vez que acaban sus carreras salen a escena pero necesitan un guión y creo que en ese sentido las empresas de traducción podemos hacer una gran labor dándoles ese guión. A mí me gusta mucho recibir a los estudiantes que vienen en prácticas. De hecho, en Montero siempre tenemos estudiantes en prácticas, nos gusta mucho darles esa oportunidad y muchos de ellos al final se quedan con nosotros como colaboradores ya en plantilla o como colaboradores a tiempo completo. Pero no sé si tú tienes la misma sensación, pero yo muchas veces, ya hace muchos años que me licencié y tengo la sensación de que carencias que hubo en mi formación sigue todavía habiendo. Sí que es verdad que las universidades están haciendo un esfuerzo muy grande por incorporar asignaturas
asignaturas que ya hubiera pagado yo por tenerlas, como gestión de proyectos o cómo preparar tu currículum, cómo hacer una factura, que es súper útil, pero necesitan practicarlo, necesitan practicarlo. Entonces, yo creo que si buscan una buena empresa de traducción en la que puedan darles esa formación que necesitan, van a salir preparados de otra manera. Nosotros nos gusta mucho, yo por ejemplo soy traductora de formación, traductora e intérprete, y yo debo reconocer que cuando pasó una semana de trabajar como gestora de proyectos, yo supe que ya no quería traducir, que mi pasión era gestionar proyectos. Y admiro a los traductores, mi formación como traductora también me ayuda mucho a filtrar los perfiles, pero lo que me gusta cuando vienen nuestros compañeros y que todo Montero participa de ello es que no se quedan en un único departamento. Es verdad que pueden pasar mucho tiempo a lo mejor en el departamento técnico o en el de traducción, pero nos gusta que vean las opciones que les ofrece el sector de la traducción. Desde un perfil más técnico, un ingeniero que ayude a preparar archivos, que le saque el máximo rendimiento a las herramientas de traducción, algo súper desconocido para ellos. Luego, el que conozcan la labor del gestor de proyectos, el saber si ese nerviosismo con el que vive el gestor de proyectos continuamente es algo que ellos pueden sobrellevar 8 horas al día o más. Entonces, que participen también en selección en el vendor management. A ver, vamos a ver estos perfiles, qué es lo que no funciona, qué es lo que tienes que evitar en tu currículum, qué es lo que no es apropiado que incluyas, incluso, no sé, cosas tan obvias como no pongas como correo electrónico party@hotmail.com, ¿sabes? Que son cosas a lo mejor que al principio no te parecen tan evidentes. Entonces es algo que nos gusta mucho. En Montero hacemos un gran esfuerzo en dar cabida a los becarios en todos los departamentos para que ellos puedan decidir, incluso el estar 8 horas traduciendo. No es lo mismo coger un texto cuando vas a clase de traducción jurídica, tener 3 días para traducir, que saber que lo tienes que entregar en 3 horas. Entonces, en ese sentido, nosotros incluso les decimos, coge este texto y una vez que nos lo entregan, les decimos, bueno, pues lo has hecho en tanto tiempo y tu calidad es esta, pues es normal o deberías reducir el tiempo, si no, no van a cuadrarte las cuentas a final de mes. Entonces, en ese sentido, que busquen unas buenas prácticas y también muy, muy, muy importante, que se especialicen. Y yo suelo tener un hábito cuando vienen los estudiantes, es que nosotros les damos un documento en el que aparecen las especialidades con las que más trabajamos. Y siempre les digo, marcadme aquellas con las que vosotros, si mañana empezarais a traducir para un cliente, os sentiríais cómodos. Y, súper curioso, siempre es marketing, turismo y textos en general. Marketing yo creo que lo relacionan porque no creen que no es cierto, que no requiere tanta especialización. Entonces te das cuenta de que, y yo les digo, es que realmente si yo miro mi base de datos, todos los trabajos que los clientes solicitan en estas áreas de especialidad no son tantos. Necesitáis perderle el miedo a la especialización y probablemente sean una empresa donde la puedan ir adquiriendo. Entonces necesitan más formación y hay una parte que probablemente la universidad todavía no les puede ofrecer y sí las empresas de traducción. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo cuando también trabajaba trabajaba en España y recibía en la empresa en la que trabajaba como gestor de proyectos a estudiantes, es algo que veo fundamental. Pero claro, lo hacía, en mi caso creo que un poco, no como vosotros, que lo tenéis muy bien estructurado, casi que era por vocación, ¿no? Darles ese feedback continuo y a los estudiantes, porque yo lo que quería es que vieran cómo se trabajaba en el mundo real, ¿no? Y que se especialicen, ¿no? Y como tú bien dices, además me parece muy importante eso de quitar un poco el halo que tienen ciertas especialidades como de muy interesantes o que, cuidado, sí, el marketing está muy bien, pero no es lo que te va a dar más trabajo probablemente. Sin embargo, No, tienes ahí y no es una de las más sencillas, porque ahí hay un No, componente de subjetividad que yo siempre digo, probablemente sea una de sí, las áreas que más incidencia da de cara a un cliente, porque ya no solamente la corrección lingüística de contenido, sino que hay un componente estilístico que probablemente lo que a ti te gusta, Alfonso, a mí no me gusta tanto y al revés. Entonces, es efectivamente. un área muy compleja.
Sí, yo les recomiendo, siempre les he recomendado que, como tú bien dices, que se especialicen y que si se pueden especializar en 2 o 3 áreas, pues mejor, tampoco que abarquen mucho, porque si no creo que un traductor tampoco puede saber de todo, eso no me lo creo, pero sí que se especialicen, que el área técnica es inabarcable, o sea que ahí siempre van a tener Claro. donde poder trabajar, ¿no? Porque hay muchísimos tipos de textos y hay muchísimo trabajo. Y sí, sí, que se especialicen. Y me alegra saber que Montero lo tiene bien estructurado para que alguien que quiera hacer prácticas con vosotros pueda pasar por distintos departamentos, pueda aprender y pueda ver cómo se trabaja. Creo que es algo que no todas las empresas desafortunadamente hacen, sino que tienen a un estudiante en prácticas y lo ven como una oportunidad a veces de explotarlo y no de realmente formarlo, ¿no? Que es lo que deberían hacer. Pero sí, sí, me alegra que lo estéis haciendo y que tú estés también ahí detrás gestionando esa formación para los que van en prácticas, que al fin y al cabo es lo que quieren, es un poco más de formación, ¿no? Y Exacto, no sí. simplemente que nos pongan a trabajar y sin recibir feedback. Para mí eso es una pérdida de tiempo para ellos y probablemente para la empresa al final porque el trabajo no será bueno. Sí, Pero para sí, nosotros es su primera experiencia laboral, pero real, real. Entonces necesitan saber si son capaces de concentrarse tantas horas seguidas, si el estar aislado en casa trabajando 8 horas. Yo les decía, por ejemplo, a los becarios que teníamos antes de que empezara la situación de confinamiento, ahora que están en casa, les decía, de negativo tiene que no estáis conviviendo con nosotros y teniendo esa experiencia de equipo tan real que tienes cuando estás en una oficina, pero lo positivo que tiene es que vais a saber lo que es estar trabajando 8 horas solo en casa y que tal vez es algo que no os guste, que necesitáis esa presencia al lado vuestro. Entonces, bueno, dentro de lo malo que está ocurriendo, también son experiencias positivas que podemos ir sacando y ellos mismos pueden ir aprendiendo. Pero sí, o sea, trabajamos en un sector apasionante y sería una pena que se lleven la idea de que la única opción es traducir. Hay muchas más opciones, ofrece un abanico muy amplio. totalmente de acuerdo. Con las prácticas, además, voy a hacer aquí un poco de product placement y nosotros en los cursos que hemos creado, pues lo que un poco en la línea de lo que tú describes, lo que queremos es darle esa primera oportunidad a los estudiantes, habiéndoles formado previamente en un campo muy específico, ¿no? Y después que tengan la oportunidad de empezar a trabajar y de recibir feedback y una evaluación como si estuvieran en la universidad, pero ya en el mundo real, ¿no? O sea, que es una oportunidad que me alegro que haya empresas que lo tengáis también estructurado y también diseñado, pero que en ese sentido es lo que hacemos también nosotros, ¿no? Lo que queremos ofrecer es unas prácticas de calidad. Um, Ciar, muchísimas Sí, gracias por tu a tiempo, ti. por Lo he he disfrutado un aprendido montón. Muchísimas muchísimo. gracias. Yo también te volveré a llamar entonces si lo has disfrutado. Cuando haga Y falta. así sigo aprendiendo y nada, me ha encantado todo lo que nos has dicho, he aprendido muchísimo y pondremos en los comentarios también, por ejemplo, las herramientas que nos comentas, incluso si hay Estupendo. oportunidad de poner la web de Montero para que así, bueno, tanto posibles clientes como estudiantes, bueno, pues puedan Nos tener la conozcan. oportunidad de hacer prácticas con vosotros en el futuro. De nuevo, muchísimas gracias. Gracias por tu Gracias a tiempo. ti. Además, nos comentabas, tienen niños en casa, con lo cual es más difícil también sacar un hueco y que pase todo esto del confinamiento cuanto antes y que nos vaya a todos muy bien. Muy bien. Gracias, Alfonso. Gracias a ti, Seguimos en Ciar, cuídate. contacto. Seguro. Chao. Chao.